¿Qué tal, amigos? Ya está aquí la previa del Tour de Francia en a pie de puerto. Cambio del cuadro de Pantani por el del descubrimiento del Tourmalet y vamos a empezar en este vídeo de hoy analizando el recorrido, el primer bloque del Tour de Francia, las 9 primeras etapas que empiezan el próximo sábado. El miércoles habrá vídeo en el canal también con nuestro top favoritos al Tour de Francia, que ese me parece también muy interesante, así que vamos allá. 9 primeras etapas del Tour de Francia 2021 analizadas en a pie de puerto. Por cierto, eso va a ser aquí en el canal de YouTube, pero si queréis, en un rato a las 9 de la noche hora española, a las 2 en Colombia y en Ecuador, vamos a estar en nuestro canal de Twitch, lo tenéis ahí abajo en la descripción, ampliando la previa del Tour de Francia con las preguntas que queráis sobre el recorrido y sobre los favoritos. O sea que si queréis pasaros luego un rato, tenéis el enlace ahí abajo. Ya lo sabes y no hace falta casi ni que te lo diga, pero si quieres estar al tanto de todo lo que va a pasar en el Tour de Francia, toda la previa y toda la información y análisis durante la carrera, dale al botón de suscribirte, únete a pie de puerto, dale un like enorme al vídeo, que nos ayudas mucho a que más gente llegue aquí al canal durante el Tour de Francia. 24.000 gracias os tengo que dar antes de empezar justo el Tour de Francia. Vamos allá, vamos con ese primer bloque del recorrido, esas 9 primeras etapas. Por cierto, ya hicimos un vídeo, lo tienes aquí arriba, analizando los rasgos generales de todo el recorrido, ¿no? Ahí puedes ir a chequear qué nos vamos a encontrar durante todo el Tour de Francia. Pero ya os resumo que es un recorrido clásico, tradicional, una vuelta al pasado en el Tour de Francia para tratar, yo creo que de cambiar un poco lo que vimos la temporada pasada, que fue una carrera muy controlada. Y este primer bloque, estas 9 primeras etapas del Tour de Francia son eso, clásicas, son tradición. El Tour arranca en Brest el próximo sábado con una etapa de, ojo, casi 200 kilómetros el primer día, 197, con final en Landerneau, con 6 cotas en el perfil, un perfil muy de clásica, lo estáis viendo ahí en la pantalla, que termina además en un puerto de tercera categoría. Vale que no es una cota extremadamente larga, vale que la pendiente media es del 6%, pero tiene algún tramo al 14%, y esto me hace dudar con quién va a vestir el primer maillot amarillo de esta edición del Tour de Francia, porque no sé si van a ser los favoritos, los Alaphilippe, Valverde, el propio Primož Roglič, Tadej Pogačar, los que quieran ya atacar desde el día 1 en esa cotita final para vestir el maillot amarillo de líder, o se va a permitir una escapada, algún outsider lo va a probar intentando sorprender y darle a su equipo el premio del maillot amarillo. No sé, muchas dudas tengo con quién va a ganar en esta primera etapa, porque en juego está, evidentemente, la etapa, pero ser el primer maillot amarillo del Tour de Francia. Y lo mismo nos pasa en la segunda etapa, con doble paso y final en el Mur de Bretagne, en el Muro de Bretaña, 183 kilómetros de etapa. Hay 4 cotas de cuarta categoría previas a ese doble paso. El primero a 15 kilómetros de meta es en Mur de Bretagne, que son en realidad 2 kilómetros en torno al 7% de pendiente media, pero es verdad que uno de ellos es al 10%, que es donde está la trampa. Y el primer paso, ojo, está bonificado. Sabéis que desde hace unas temporadas el Tour de Francia elige ciertas cotas para bonificarlas con segundos. A los 3 primeros ciclistas que lo coronen se van a repartir 8 segundos, 5 segundos y 2 segundos. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, porque gente como Julian Alaphilippe lo ha aprovechado en alguna ocasión, y Alaphilippe es un nombre que hay que marcar casi en rojo para esta segunda etapa del Tour de Francia. Alaphilippe, Valverde, que ha estado cerca de ganar varias veces en el Mur de Bretagne, Dan Martin, que ya sabe lo que es ganar, hayan ganado Cadel Evans, Alexis Bouyer-Moz, así que va a ser un final seguro que muy tenso entre los favoritos. No creo que se puedan sacar grandes diferencias, no sé siquiera si diferencias, pero seguramente que haya que estar muy atento al doble paso, porque estando bonificado el primero, alguno se va a mover buscando los segundos. Y después de 2 días intensos, nerviosos en el inicio del Tour de Francia, esperemos que no empiece tan mal todo como en Niza la temporada pasada, pero tiene alicientes para ser un inicio bastante interesante del Tour de Francia. Llegamos al terreno de los sprinters, tercera etapa final en Pontivy, 182 kilómetros, solo hay 2 cotas de cuarta categoría en el perfil. Es verdad que está escarpado, el perfil que se ve en la pantalla que estáis viendo es escarpado, tiene antes de la línea de meta 8 kilómetros como una subidita no categorizada, pero en principio debería ser el primer día claro
para los sprinters en este Tour de Francia. Y en la cuarta etapa repetimos, oportunidad para los hombres rápidos del Tour de Francia con ese final en Fouillers de 150 kilómetros la etapa sin ninguna cota. Primer día sin cotas puntuables en el perfil del Tour de Francia, aunque como siempre pasa en estas etapas del Tour de Francia, ojo al viento. Puede aparecer el viento en cualquiera de las etapas para los sprints y en esta que no tiene ninguna cota en especial, así que si no aparece el viento, si no se lía, si no hay ganas de abanicos, tendremos un sprint también en la cuarta etapa de 150 kilómetros. Y como el recorrido del Tour de Francia es un recorrido clásico, tiene que aparecer el primer día importante en una contrarreloj individual en la primera semana. Quinta etapa y crono individual de 27 kilómetros 200 metros. No es broma, una crono de casi 30 kilómetros que ya va a marcar aquí sí las primeras diferencias grandes, importantes entre los favoritos. El perfil no es realmente llano, me parece una crono más técnica que llana, me recuerda un poquito a una que hubo hace un par de temporadas donde Alaphilippe vestido de amarillo gana en Po en una crono individual, me recuerda un poco a esa. Y para saber qué nos podemos encontrar en esta crono de la quinta etapa del Tour de Francia, os voy a repasar un poco principales diferencias que ha habido en esta misma temporada, porque por ejemplo en Dauphiné hubo una crono de 16 kilómetros, también así con un perfil no realmente llano, sino un poco escarpado. Allí ganó Lutsenko con Johnny Zaguirre, la contrarreloj. Cerquita estaban Kelderman y Porte, a 10 segundos estaba Geraint Thomas, 30 le cayeron a Miguel Ángel López, a Steven Kruijswijk, 48 a Gaudu, que también es un nombre a seguir en este Tour de Francia, y ya a más de un minuto estaban Nairo, Enric Mas o Sepp Kuss. Así que en 16 kilómetros en Dauphiné, hace unas semanas, le metieron más de un minuto los croners a los escaladores. Cuidado al día después de una crono que siempre puede ser complicado. 160 kilómetros en la sexta etapa con final en Châteauroux, que es una etapa también para los sprinters. Solo hay una cota de cuarta categoría en el perfil, pero puede de nuevo volver a aparecer el viento. Y eso, con la tensión que había acumulada de la crono del día anterior, le puede dar un susto a más de uno. Y estamos en Francia, nos tenemos que acostumbrar. Hay una cota de cuarta categoría que son 2 kilómetros 100 metros al 2,9%. Esto en el Giro de Italia no lo ponen en el perfil ni como una subida. Así que para que veáis el nivel de las cuartas categorías en relación a lo que vemos en el Giro de Italia. Y como estamos en una edición clásica del Tour de Francia, segundo fin de semana, viernes, sábado y domingo, y empieza a aparecer la montaña. El viernes, en la etapa 7, tenemos la etapa más larga de la edición y la más larga en los últimos 21 años en el Tour de Francia. 249 kilómetros de etapón en la etapa 7 del Tour de Francia. Los primeros 153 son llanos, más sencillos, pero después hay 5 cotas. Ojo a la penúltima ascensión de esta jornada, que es Signal du Son, un puerto de segunda categoría de 5 kilómetros 700 metros al 5,7, los dos últimos kilómetros al 10 y al 13%. Se corona a 18 kilómetros de meta, quedará otra cota después antes de la llegada a Keusot, y ojo, es una cota otra vez bonificada, 8 segundos, 5 segundos y 2 segundos a los 3 primeros ciclistas que lo coronen, y estoy pensando en que los escaladores ya vienen con tiempo perdido después de la crono individual. Y llegamos a la montaña de verdad. Etapa 8, sábado, final en Le Grand Bornard, primera etapa realmente de montaña seria en el Tour de Francia, 150 kilómetros con final en descenso, una de las características que más se van a repetir en este recorrido del Tour de Francia. No hay tantos finales en alto, sí hay más finales en descenso. Creo que el Tour evita el pancartazo, ese ataque a 1 kilómetro de la llegada, evita que la carrera esté muy bloqueada, y con esto, con el ponerle la tensión de los descensos al final, hacen que tengan que atacar como mínimo antes de coronar el último puerto, ¿no?, que haya en cada perfil. Esta etapa de 150 kilómetros tiene un encadenado precioso de 3 puertos de primera categoría, por primera vez en el Tour de Francia, en los últimos 50 kilómetros. Y hay cositas interesantes. El primero de esos puertos es la Côte Sassonais, que es un puerto de 5,7 kilómetros al 8,3%. Se desciende, se llega al Col de Rome de 8 kilómetros 800 metros al 8,9%, con algún tramito al 10%. Y aquí me parece que es el momento clave de la carrera, porque cuando coronen Rome solo va a haber 4 kilómetros de descenso para afrontar el Col de la Colombière, que son 7 kilómetros y medio al 8,5%. Realmente los últimos 5 kilómetros son siempre al 9 al 10%, llega hasta los 1600 metros y es otra vez
puerto bonificado por el Tour de Francia. 8 segundos, 5 y 2 segundos a los 3 primeros ciclistas que lo coronen. Momento fundamental porque coronan a 14 kilómetros de la línea de llegada en Le Grand Bornand en descenso, así que este puerto, ese encadenado Gom-Col de la Colombière, puede hacer que se mueva el avispero antes de lo que pensamos todos. Y cerramos la primera semana con el final en alto en Tignes. Volvemos al lugar que le dio el Tour de Francia a Egan Bernal en 2019. No se pudo acabar aquella etapa por un derrumbe en la carretera. No se ha ascendido jamás a Tignes. No hay un ganador de aquella etapa, así que el Tour de Francia enseguida ha querido volver en una etapa de 144 kilómetros con 5 cotas en el perfil. Y vamos a ver un encadenado que hemos vivido hace poquito en Dauphiné, muy lejos de meta, eso sí, a 50 kilómetros de meta, pero se ascienden el Col du Pré y el Commet de Roseland, que son un puerto de categoría especial y un puerto de segunda categoría. El Col du Pré son 12 kilómetros 600 metros al 7,7 y Commet de Roseland son 5,7 kilómetros al 6,5 de pendiente, hasta los 1900 metros de altitud en ese Commet de Roseland, pero como os digo, creo que están muy lejos de la línea de meta, a 50 kilómetros, y Tignes es un puerto muy largo. Son 21 kilómetros de ascensión al 5,6%, muy constante. Es verdad que hay un descansillo, pero el resto de los tramos son muy constantes, hasta los 2100 metros de altitud, y me parece que es un puerto ideal para ir a ritmo. Es un puerto ideal para que un tren, el Jumbo, el Ineos, el equipo que sea, ponga un tren y vaya controlando la subida. Así que creo que desluce, pierde un poquito ese Col du Pré con el Commet de Roseland tan lejos de la línea de meta, porque se podría hacer daño ahí. Pero va a haber miedo, porque en esa ascensión un hombre solo no puede hacer nada contra un bloque organizado. Semana clásica, semana de tradición, 9 etapas con un poquito de todo. Hay etapas nerviosas al principio, hay varias oportunidades para los sprinters, una contrarreloj individual que nos va a dejar la general bastante ordenada y etapas de montaña en el segundo fin de semana para que los escaladores empiecen a prepararle la batalla a los contrarrelojistas y a recuperar el tiempo que pierdan en la quinta etapa. Me parece una semana compensada, me parece una semana entretenida en la que vamos a sacar ya de verdad primeras conclusiones en este Tour de Francia, y eso que va a quedar todavía lo más complicado por delante. Pero dejadme abajo en los comentarios qué os parece esta primera semana del recorrido del Tour de Francia, qué esperáis, quién creéis que puede salir líder después de las 9 primeras etapas del Tour 2021. Nos vemos el miércoles con un nuevo vídeo hablando de los favoritos, nuestros favoritos al Tour de Francia 2021. Un abrazo.